Muy buenos días, querida comunidad. Dios me les bendiga y me les guarde. Les saludamos, servidores de la comunidad Fuentes de Misericordia, una comunidad católica, carismática y misionera, que nos reunimos en este espacio todos los días de lunes a sábado para compartir el pan de la palabra diaria. Mi nombre es Olga Lucía Martínez, una servidora más de los grupos de esta gran comunidad, de esta gran familia. Y estamos con la compañía también, aunque a distancia, de nuestro coordinador general, Norman Miller. Hoy nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para darle las gracias por este llamarnos, por este atraernos como siempre, para alimentarnos, para sustentarnos y para acompañarnos en este diario vivir. Nos colocamos en su presencia y recibimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy nos ponemos como ya lo hemos dicho en tu santa presencia, mi amado Rey. Reconocemos hoy, como siempre, que necesitamos más de ti y que muchas veces, mi amado Rey, en medio de nuestras preocupaciones, de nuestras dificultades, de esas decisiones diarias que debemos tomar, podemos confundir a veces nuestra propia voz con la tuya, mi amado Rey. Por eso hoy te pedimos, mi Señor, que nos regales, como siempre, tu Espíritu Santo, que es el que nos guía. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven y abre nuestro entendimiento. Ven y abre nuestros corazones. Ven y danos un oído atento para escuchar la voz de Dios. Danos esa sabiduría para discernir todo aquello que realmente viene de ti. Y danos la fortaleza y el entendimiento para rechazar aquello que nos aparta de tu voluntad. Señor, que tu palabra hoy no pase simplemente por nuestros oídos, sino que llegue realmente hasta nuestro corazón y produzca ese fruto que tú, mi amado Rey, quieres que produzca. Frutos de conversión, de testimonio. También ponemos este encuentro bajo la protección de Mamita María, esa madre, esa mujer que supo escuchar, que supo guardar, que supo obedecer la palabra del Señor. Madre bella, Madre nuestra, intercede por nosotros y enséñanos a decir como tú lo hiciste siempre. Hágase, Señor, en mí según tu palabra. Amén. Nos disponemos entonces con esos oídos de discípulo a escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Del libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecia, rey de Judá, el quinto mes, Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años volveré a este lugar, el lagar del templo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar. Oráculo del Señor: cuando rompa el yugo del rey de Babilonia, el profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva a Babilonia, a este lugar, el ajuar del templo, y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí
Desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y peste. Si un profeta profetizara prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé el cuello de todas las naciones, el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Por esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque ya espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir la gente, subió al monte a solas para orar. Llegaba la noche, estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero le contestó: Señor, si eres tú, mándeme ir a ti sobre el agua. Él les dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús.
pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has, por qué- por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: Realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pidieron tocar siquiera la orla de su manto, y cuando lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Disponemos de un espacio pequeñito en el silencio para que esta palabra nos conforte, nos reanime y también nos exhorte y podamos compartir en comunidad lo que el Señor nos regala a cada uno. Bueno, mis hermanitos, quien quiera compartir, vuelvo a abrir su micrófono, a pedir la palabra. Creo que es María Nancy. Muy, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Qué bello comenzar la semana así, escuchando la voz del Señor, que llega cuando logramos, cuando nos disponemos, que no llega solo a los sentidos, sino al corazón. A mí personalmente, este es uno de los pasajes que más me hace vibrar, me hace sentir, porque es que no es fácil. Yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de Pedro. Caminar sobre las aguas no es fácil, y más él que era un pescador y sintió miedo y cayó. O sea, él estaba tan familiarizado con el mar. Personalmente, así me siento yo en ocasiones, caminando sobre las aguas, pero hundiéndome. Finalmente, él sintió miedo, pero era un valiente. Yo creo que ni siquiera alcanzaría yo a dar el primer paso. Él lo dio, cayó, pero el Señor, a pesar de que aparentemente le hizo un reproche, le dio la mano y lo levantó. Hay situaciones de tormentas que nos hacen sentir así, sacudidos, situaciones de tormenta que nos hacen sentir debilitados, hundidos y faltos de fe. Hay situaciones de tormenta que como que uno dice, wow, Señor, si no fuera por ti, la situación sería peor. Entonces el Señor me invita aquí a confiar más en Él, a tener esa confianza plena en Él, como nos le dice todo, nos lo continúa diciendo toda la liturgia. Esa confianza es en Él, incluso en las dificultades. El profeta Jeremías estaba profetizando cosas no tan agradables y por eso no lo querían. Y el otro decía era lo que le quería la gente escuchar. Y así es la vida en estos días. No nos gusta escuchar cosas desagradables para nosotros y entonces no es de Dios. Y nos encanta escuchar lo que nosotros quisiéramos escuchar. Y eso no es así. Mire aquí el Señor a quien respaldó. Dice el mismo profeta, o sea, el pueblo debe declarar profeta cuando se confirma. Cuando se confirma lo que se dice, sea agradable o no agradable. Lo agradable, bienvenido, y lo que no es tan agradable, pues hombre, reflexionémoslo, no lo rechacemos de una. En la semana pasada se habló bastante de los celos.
No lo rechacemos, no dejemos que no solo los celos, la envidia, sino la ira, el emocionalismo, nos hagan que tambaleemos más y nos hundamos más, que no sea solo lo bonito. Ese es el alimento que el Señor realmente quiere darnos. Y el alimento que más es nutritivo, para hablándolo de parte física, el alimento que más es nutritivo, a veces más gustoso, perdón, más gustoso al paladar, a veces el que más daño nos hace. Y el alimento que a veces nos hace bien, incluso a veces se torna hasta amargo, un poquito. Entonces no le demos gusto tanto a las paladar, a las sensaciones, al exquisitez, el deleite de lo bonito, sino también recibamos todo esto. Recordemos el evangelio de ayer que decía, el Señor le decía a los discípulos, denles de comer ustedes. ¿Y qué vamos a dar de comer a las personas y qué comemos nosotros mismos? Lo que el Señor nos da. Ayer hablaba del evangelio de la multiplicación de los panes y que les dio de comer, pero él inicialmente le dijo a los discípulos, denles de comer, y cuando dice la multiplicación, se lo dio a los discípulos para que los discípulos fueran los que los distribuyeran. Nosotros somos esos discípulos que tenemos que distribuir, darles de comer a las personas, lo que el Señor nos vaya dando a nosotros. No es lo que nosotros queramos o lo que nosotros tengamos, porque no es nuestro. Es eso que el Señor nos va dando y poner nuestra confianza plena en el Señor en todo sentido. Aun cuando sintamos la tormenta sobre nosotros, nuestra confianza es del Señor. Y que nada, absolutamente nada, nos separe del amor de Dios y no nos soltemos de la mano de Dios y de ese amor, porque tormentas han de venir, pero con Él las vamos a sobrellevar, incluso vamos a caminar sobre ellas. Gracias. Amén, así es, sí, Señor. Muchísimas gracias, María Nancy. Ese discernir y ese poder entender lo que el Señor nos guía, a pesar que no es lo que nuestros queridos oídos quieren escuchar y nuestro corazón anhela, porque los planes del Señor sobre nosotros son más grandes que los que nosotros a veces pensamos para nosotros mismos. ¿Qué otra hermanita quiere compartir? Bueno, no veo más manitos levantadas. Entonces, vamos compartiendo y a medida que ustedes quieran intervenir, le pueden levantar la manita. Y continuamos en este discernimiento, en este compartir dialogado sobre lo que el Señor hoy nos regala. Y bueno, María Nancy precisamente en su intervención nos hacía caer en cuenta en esta primera lectura de Jeremías, se nos presentan dos profetas, Ananías o Ananías, que es el mismo, y Jeremías. Ananías hace la representación de este profeta que anuncia siempre las cosas buenas porque lo que busca es el reconocimiento, pero no está escuchando la voz del Señor y está guiando a estos pueblos por el mal camino, mientras que este Jeremías es obediente a la palabra del Señor y aún exponiéndose a ser rechazado, a ser repudiado, él con valentía asume esa misión que el Señor le da y anuncia, así sean cosas no tan buenas de escuchar para estos pueblos. Y aparece aquí algo bien bonito. Yo decía, pero ¿por qué lleva yo? Porque Jeremías llega cuando anda en el campo. Yo decía a las personas por qué estaba preso, qué le pasó. Y entonces me encuentro que en el capítulo anterior de Jeremías habla que justamente Jeremías, haciéndole caso al Señor, se coloca un yugo, que él le manda, colócate, hazte y elabórate un yugo y envíale a ciertos reyes de este territorio que también hagan lo propio, como señal de que van a hacer caso y van a escuchar la voz del Señor. Y es aquí como entonces este falso profeta Ananías lo que hace es romper ese yugo como señal de que Dios va a actuar, como para dar más credibilidad. ¿Cuántas veces en nombre de Dios se dicen tantas cosas? ¿Cuántas veces en nuestra vida se dicen tantas mentiras en el nombre de Dios?
porque solo queremos escuchar cosas dulces y cosas agradables. ¿Cuántas veces en este mundo, en nuestra sociedad actual en lo que vivimos, tantos nos engañan diciéndonos cosas agradables y porvenires maravillosos, cuando los profetas reales que están haciéndole caso a la voz del Señor nos anuncian cosas no muy agradables, pero también nos anuncian que debemos ser obedientes y seguir la ley del Señor como nos dice en el Salmo, adaptarnos y instruirnos y aceptarlos y obedecer esos decretos y esa palabra del Señor. Entonces, aquí en esta primera lectura lo que se nos invita es a eso, a entender que no todo mensaje que nos llega viene de Dios y que tenemos que aprender a discernir, que la verdad no siempre es la palabra más cómoda, pero que a veces la palabra no tan cómoda nos conduce a esa conversión y a esa caminar en el Señor que tanto deseamos. Entonces la invitación es a esa, que todo lo que escuchemos siempre lo pongamos en discernimiento, lo llevamos a la oración, lo pongamos en el nombre del Señor, todas nuestras decisiones, todo lo que llegue, todo lo que de pronto se nos está anunciando para realmente ver si viene del Señor. El Salmo aquí pues nos está dando la clave de lo que yo les decía, porque es ese instrúyeme, Señor, en tus decretos, que no se nos olvide ese pedacito, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Es una frasecita bien bella de esta oración del salmista, en la que dice, en la que no nos dice, Señor, confirma lo que yo quiero, sino que nos dice, Señor, y no tampoco nos dice, Señor, haz lo que yo espero, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos. Nosotros hemos tomado ya la decisión y le estamos diciendo al Señor, ay, que sea esto, Señor, que yo quiero ir de viaje, ay, Señor, que sea este viaje y a este lugar donde yo quiero, no. Lo que nosotros debemos orar siempre es confiados y que esperemos siempre en Él, creyendo en Él, porque Él es el que tiene la última palabra. Entonces, instrúyeme quiere decir, Señor, enséñame, yo quiero aprender de ti. Y esa es la actitud que debemos tener siempre frente a la vida y frente al Señor, porque no significa querer buscar los planes del Señor, que por estar buscando esos planes que queremos para nosotros y que se nos han ido anunciando, y a veces vemos que por las dificultades que tenemos en nuestra vida, como que no se dan, nos vemos abocados incluso a buscar otros caminares, otras situaciones, otras ideologías que nos van apartando del Señor porque nosotros queremos escuchar eso bonito, eso dulce y eso agradable a nuestras vidas. Entonces hoy es ese pedirle al Señor. Pidamos lo que nos instruya, que nos enseñe, que nosotros queremos aprender de Él para permanecer en Él. Aquí no lo dice acá. Vuelven a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Queremos que este corazón nuestro sea perfecto para no quedar nunca avergonzados. Perfección solo existe en Él, siempre lo hemos dicho, pero nosotros vamos en ese caminar de querer imitarlo a Él, imitar al Maestro, y no apartarnos, como lo dice aquí el Señor, porque cuando nosotros apartamos la mirada de Él, cuando nosotros nos apartamos de Él, es cuando vienen todos esos miedos, todas esas angustias, como nos lo habla en el Santo Evangelio. Entonces, la frasecita de acá que yo rescataría es eso, que el Señor nos muestre cuál es esa voluntad y que nosotros tengamos esa fortaleza de hacer su voluntad, aunque no sea la que nosotros esperamos y la que nosotros anhelamos en nuestro corazón. El Santo Evangelio, aquí bien bonito, justamente es esa continuación después de que el Señor alimenta, hace esa multiplicación de los panes, ha saciado a toda esa comunidad, envía, porque no se sube el Señor en la barca, sino que envía a sus discípulos en esa barca. Los envía a que ellos comiencen ese trabajo solo. Y estos discípulos acá en medio de esa barca, que se están viendo enfrentados a esas dificultades cuando llega la tormenta, llegan esos vientos fuertes que soplan y que amenazan con hundir esa barca. Es cuando ellos en ese medio de esa angustia lo ven a él caminar, como decía Nancy, muy, muy claro. Es dura la situación de no solo de ese Pedro, y en ese Pedro estamos representados todos, confiar, abandonarnos. Y este Pedro fue valiente porque le hizo caso al Señor, pero en un momento determinado fue más fuerte
el voltear su mirada, sus oídos a escuchar lo que el viento, lo que la tormenta le decía, y se hunde en ese mar. Un tanto nos pasa a todos nosotros. A veces desde la emocionalidad, cuando estamos en calentico, cuando recibimos un retiro, cuando estamos en ese caminar, cuando escuchamos la palabra, como que nos sentimos confiados y estamos ahí. Pero basta que otros nos digan muchas cosas, nos hagan bajar nuestra autoestima o nos critiquen o nos indiquen otros caminos o hablen cosas y nosotros, como no tenemos bien cimentada nuestra fe, quitamos la mirada de nuestro Señor Jesús y nos dejamos hundir. Y nos dejamos hundir en el mar de las preocupaciones, en el mar de los temores, en el mar de las angustias. Pero hoy en el Santo Evangelio nos dice algo bien lindo y es esa palabra del Señor: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esa es la otra enseñanza. Cuando nosotros tenemos miedo, a veces tengamos la fe en el Señor, pero cuando nosotros tenemos miedo, el miedo es bastante grande. Y cuando se nos vienen esas dificultades, esas tormentas en salud, porque es muy distinto cuando yo hablo, ay, sí, tengo la fe y el Señor me sanará y el Señor pasará, pero cuando yo estoy sintiendo la dificultad económica en mi pellejito, la dificultad de salud, los problemas en mi familia, los problemas laborales, las situaciones de violencia que enfrentamos de pronto en la misma sociedad actual, es cuando realmente se nos pone a prueba. Y es aquí donde debemos escuchar, ponerle oído a ese querer escuchar al Señor. Ánimo, soy yo, tranquilos, aquí estoy yo, no tengan miedo. Y aprender a escuchar esa voz del Señor para que, a pesar de esas dificultades que a veces se nos permiten vivir, porque en esas dificultades el Señor también nos exhorta, el Señor también va haciendo la obra de nosotros. Nosotros podemos identificar que Él está ahí respaldándonos, que el Señor está ahí, que el problema puede estar ahí, que esa tormenta grande no nos quiere dejar pasar, ni nos quiere dejar reconocer la presencia del Señor, pero que nosotros le digamos como Pedro: mándame ir a ti sobre esas aguas y tengamos esa valentía de caminar y de no desviar la mirada. Porque cuando desviamos la mirada, nos apartamos de Él, y es cuando todo nos azota más, más, más. Hoy nosotros sabemos que tenemos dudas, como dudó Pedro, porque eso es lo que siempre se hace en nuestro. Eso es lo humano, lo que nosotros vivimos siempre, vivimos dudando. De lo que no debemos dudar cuando nosotros ya hemos iniciado este caminar en el Señor, cuando nosotros lo hemos sentido, cuando nosotros hemos sido fieles testigos de tantas cosas maravillosas que hace en nuestra vida, es que Él está ahí. Que a pesar de todo lo que esté pasando, por difícil y por oscura que se vea la situación, y por oscura que sea la noche y la tormenta, siempre hay la promesa de un nuevo amanecer, de una nueva mañana, de un nuevo día de sol que vendrá en nuestras vidas. Y que el Señor está ahí, que el Señor no es sordo a esa voz que nosotros decimos: Señor, salva, como lo hizo Pedro, porque él dudó, se hundió. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, dudamos, nos hundimos en el mar de las dificultades, pero aquí nos habla que nosotros debemos levantar la manita y decir: Señor, aquí estoy, Señor, sálvame. Buscar esa ayuda, pero buscar la ayuda en donde corresponde, en la fuente preciosa que es nuestro Señor, que realmente puede hacer esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Entonces es pedirle siempre: Señor, aquí estoy, Señor, aumenta mi fe, Señor, sálvame, Señor, quiero. Y esto es lo que nos invita a escuchar la voz del Señor, que no todo lo que nosotros escuchamos viene de Él, para que no se nos olvide. El salmista nos invita a pedirle al Señor que nos instruya en sus decretos, que nos instruya en su palabra para poder mantener los ojitos puestos en Él. Y continuar en esa misión que Él quiere, así como estos discípulos, una vez este Pedro que representa a todos los discípulos y a toda la iglesia, dudó, pero pidió ayuda y volvió a Él y el Señor lo rescató. Él nos rescata a todas y nos mantiene en esa barca, nos pasa al otro lado a salvo, a ese otro lado, como decía Nancita muy bien, a seguir llevando de la palabra del Señor, a seguir dando de lo que el Señor nos da. No es para quedarnos, sino es para
seguir dando. Y terminaría yo con esta parte bien linda que me pareció acá, que cuando pasan al otro lado, cuando pasan al otro lado y llegan a la tierra de Genezaret, y todos supieron quién llegaba, dice que le sacaron todos sus enfermos, todas esas personas, porque al menos con tocar la pequeña orla de su manto, sabían que podían, tocar, sabían que quedaban sanos y eran curados. Entonces, qué bonito que nosotros podamos ser esas manitos, esos ojitos, esos pies que llevan la palabra del Señor y que a donde lleguemos se nos reconozca por a quien llevamos dentro. Y que donde lleguemos llevemos esa paz, esa tranquilidad, ese también inquietar a los demás, porque no solamente vamos a esto, sino también inquietar cuando las personas no bastan en el bien caminar, ¿no? Porque a veces inquietamos y a veces de pronto molestamos, nos tornamos molestos como este profeta Jeremías, pero estamos haciéndolo en la voluntad del Señor, con el discernimiento y llevando esa palabra de ánimo a donde quiera que el Señor nos lleve, que el Señor está ahí, que no deja a nadie y que sus promesas, pues, aunque sean en su tiempo, llegarán. Eso es lo que el Señor hoy nos regala, o lo que el Señor hoy me pone en mi boquita para llevar y compartir con todos ustedes. No sé si en sala hay alguien que quiera compartir y terminar. Gracielita, adelante, muy buenos días. Sí, buenos días, gracias. Mira, pues acá Jeremías nos habla, ¿cierto? Y entendí que no es fácil distinguir entre lo que queremos escuchar y lo que realmente Dios quiere decirnos, ¿cierto? Porque el profeta Hananías anunciaba palabras agradables, ¿cierto? Pero Jeremías permanecía fiel a la verdad, aunque fuera difícil. Pues esto me invita, ¿cierto?, a preguntarme si en mi vida busco aquello que me da tranquilidad o si estoy dispuesto a escuchar la voz del Señor, ¿cierto? Incluso cuando me llama a cambiar, porque Él nos llama y a diario en estas lecturas que hemos escuchado tan seguidos, ¿qué es el mensaje que Él siempre nos llama, ¿cierto? Y decirnos que Él está ahí siempre para cualquier oscuridad, cualquier inconveniente que tengamos, siempre confiemos en Él. Por eso nos dice en algunas pasajes, confiemos en Él y qué bueno los que confiamos, que creemos y esperamos en el Señor, ¿cierto? Entonces yo le pido al Señor que me dé un corazón humilde para aceptar la voluntad y la fortaleza para poder vivir siempre en la verdad, confiando en que Él lo que nos dice nos lo cumple, ¿cierto? Y siempre está con nosotros en nuestros planes y Él siempre quiere lo mejor. Entonces, no desconfiemos y siempre pensemos que Él está con nosotros para acompañarnos y estar siempre ahí. Y en el Santo Evangelio, pues me llena el corazón de esa esperanza, ver a Jesús caminando sobre las aguas y me recuerda que Él siempre viene a nuestro encuentro y Él siempre nos ha llamado, ¿cierto? Muchas veces somos nosotros los que no nos dejamos encontrar de Él. Entonces, cuando sentimos miedo o cuando atravesamos esas tormentas, ahí nos dimos cuenta, Pedro pudo caminar mientras mantuvo la mirada fija en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando dejó que el miedo dominara su corazón, ¿cierto? Entonces, ahí lo que nos invita es, no nos dejemos dominar por el miedo. El miedo a veces, bueno, nos avisa de inconvenientes que van a pasar, qué sé yo, porque eso lo siente uno, pero acuérdense también que es el enemigo número uno que no nos deja avanzar, ¿cierto? Entonces, siempre tengamos esa fe en Dios cuando nos sucede cosas así. Sin embargo, me conmueve saber que Jesús no lo dejó caer, sino que extendió su mano para levantarlo. Y hoy quiero aprender a confiar más en el Señor y no dejarme vencer por las dificultades y a recordar que cuando lo invoco,
con fe, siempre está dispuesto a sostenerme, ¿cierto? Él siempre está ahí. Recordemos que Él siempre nos ha dicho tantas veces y en tantas lecturas y en tantas citas bíblicas, Él siempre nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo. De hecho, Él nos deja el Espíritu Santo, ¿cierto? Al Paráclito, para que siempre nos sostengamos y Él nos sostiene también y tengamos esa fe plena que Él siempre está con nosotros. Entonces, ese es el mensaje que nos deja hoy todavía más y a diario siempre nos está diciendo, no tengas miedo, avancemos, ¿cierto? Y mira, de muchos en el Santo Evangelio, en la última partecita que dice que no más tantas personas cuando él avanzó, ¿cierto? Cuando cruzó, cuando llegó al otro lado, tanta gente allí lo estaba esperando a él, ¿cierto? Entonces, mira, esa gente tenía tanta fe que con solo tocarle la orla de su manto se curaban, ¿cierto? Con solamente tocarlo, la fe tan grande de él, de tantas personas, eso es confiar en el Señor y mantengámonos prendidas de la mano de Él. Esa es la fe profunda que debe sentir uno, o al menos la siento yo, ¿cierto? Saber que con Él estoy plenamente, que Él no es en el tiempo mío, pero sí en el tiempo de Él, que todo va saliendo a flote. Amén y gracias, mi Olita. Amén. Gracias, Gracielita, Martica. Y si Norman está disponible, entonces le daríamos paso. Gracias, Olguita. Pues hoy la palabra me dice, o sea, tener ese discernimiento que nos regala el Señor en los diferentes estados de la vida que nosotros se nos presenta diariamente. Entonces, es tener como esa confianza en el Señor, que la vida no es perfecta, pero que en la medida que nosotros estamos con Él, Él nos va abriendo los caminos y nos va ayudando a pasar estas dificultades y a enfrentarlas sin miedo, sino más bien con la confianza en el Señor. Entonces, hoy yo siento que realmente existe Dios y que en la medida que Él existe y que confiamos en Él, Él nos da como más seguridad de enfrentar todo porque pues no es fácil y no podemos entregarle todo a Él porque todo depende también de las situaciones en las que eh, nos toque vivir. Entonces, la invitación es esa confianza y ese discernimiento que debemos de tener con el Señor. Amén. Amén, así es, Martica. Que de verdad aprendamos a escuchar antes de hablar, porque es que a veces no escuchamos, por eso es que pronunciamos palabras que no y nos metemos en líos cuando no debe ser, a discernir antes de decidir y a confiar antes de tener miedo, que es lo que más nos cuesta, porque siempre estamos en esa constante. No sé si Norman esté disponible. Bueno, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Eh, por los frutos los conoceréis. Eh, es la clave principal del discernimiento. Por los frutos los conoceréis. A nosotros nos gusta que nos hablen bonito, nos gusta que nos digan cosas bonitas a todos. Y casi nunca hacemos un correcto discernimiento, como le decía Marta, de lo que nos dicen. Recuerdo en alguna ocasión que en un grupo de oración había una señora que yo sabía que era una falsa profeta, pero que actúa como profeta. Pero yo sabía que era una falsa profeta, pero ella asistía allí porque ella quería que la gente creyera o pensara pues que ella era de Dios y que estaba en lo correcto y que estaba haciendo las cosas bien. Y obviamente también ella ganaba dinero por eso.
Entonces, después de un momento de oración en el grupo de oración, ella levantó la voz. Yo generalmente le pregunto a los hermanos qué recibieron, qué sintieron, qué mensaje les dio el Señor durante la oración. Y esta señora levanta la mano y me dice, Norman, Dios le va a regalar a usted un carro Daewoo 0 kilómetros, eh, Daewoo no, bueno, otro, 0 kilómetros color rojo. Aveo, Aveo 0 kilómetros color rojo. Varios de los que estaban ahí, ay, ay, qué rico, qué bonito. Y yo me quedé mirándole y dije, ¿y esto qué tiene que ver con mi salvación? ¿Qué tiene que ver eso con mi salvación? Nada. Podrá tener que ver con mi muerte. Es un carro, 0 kilómetros, rojo, de pronto me pongo a correr y me mato. A lo mejor tendrá que ver con mi muerte, pero con mi salvación. Entonces, tenemos un criterio de discernimiento, si es que lo tenemos, demasiado corto, demasiado corto. Si me anuncian, si me profetizan, si me dicen que me voy a sanar, que, que me voy a ganar la lotería, qué sé yo, nosotros mismos nos encargamos de trivializar, de minimizar, de ridiculizar el don de la profecía. Y ustedes y yo sabemos que hay muchísima gente, sobre todo a aquellos que van a esa iglesia en donde les imponen las manos y les dan profecía. Creo que se llama la ministerial. Y la gente corre allá. Y en alguna ocasión, una hermana de un grupo de oración se retiró del grupo de oración porque algo le molestó, que yo dije en la predicación, en la enseñanza, algo le enfadó. Y se retiró y no volvió. Y comenzó a asistir a esa pseudo iglesia, a esa secta, a esa secta. Esta señora estaba viviendo una situación bastante difícil, creo que tenía como 3 o 4 hijos, todos pequeños, pasaban muchas necesidades. A ella le tocaba sufrir, trabajar. Su esposo era alcohólico, drogadicto y maltratador. Y, y llegó a aquella iglesia, aquella secta, y allá le impusieron las manos y le profetizaron y le dijeron, el hombre que tienes por esposo es un don de Dios, un regalo de Dios, o ese es el que Dios quiere para ti. Yo sinceramente que le había dicho, no como profecía, sino como orientación. Si este tipo la maltrata, le pega, le da mal ejemplo a los niños, consume licor, consume droga, aún delante de ellos, no es responsable en lo más mínimo, pues de pronto le sirve más que a usted y a los niños que tengan otra condición de vida sin él. Ah, pero a ella no le gustó y allá le dijeron todo lo contrario. Meses después, no sé cuánto tiempo después, me volvió a buscar porque la estaba afectando de manera severa un espíritu incubo. Y es que la gente cuando asiste a esos lugares en donde les hacen profecía, abren puertas espirituales y le creen a esos falsos profetas y se contaminan espiritualmente. Oramos en liberación, al fin y al cabo, dice la palabra de Dios, gratis lo recibiste, dadlo gratis. Yo no soy quien para decirle a una persona, no voy a orar por usted, no le voy a poner las manos, no voy a orar en liberación. Ahora el que libera es el Señor, para la gloria de Dios recibió liberación, pero no sé qué pasaría si siguió asistiendo allá para que le siguieran diciendo estupideces.
O si de pronto tomó la decisión de buscar otra iglesia, me parece que buscó otra iglesia, no católica desafortunadamente, porque es que la gente que se deja picar por ese bichito del sectarismo, eh, pierde su arraigo católico. Y ya después no es fácil para que lo retomen otra vez. No quiere decir que es imposible, pero no es fácil. ¿Y eso por qué pasa, mis hermanos? Porque nos gusta que nos endulcen el oído. Eso, nos gusta, lo decías en Glacierita. Nos gusta, al ser humano le gusta que le endulcen el oído, que le digan palabras bonitas, profecías bonitas. ¿Por qué, por qué se nos plantea hoy el Evangelio de caminar sobre las aguas? Porque en la primera lectura Jeremías decía, o el texto decía, que el Señor ratifica, confirma el mensaje. Yo me reconozco, yo creo ser y tener el don de la profecía que el Señor me ha dado, yo creo. Pero yo no ando diciéndole a la gente, Dios mandó a decir o Dios dijo. Cuando recibo algo, eh, lo doy como si fuera mío, como si fuera propio. Y espero a que suceda. Si sucede, gloria a Dios. Si no sucede nada, no hay problema. El que queda mal soy yo, punto. No hago quedar mal a Dios. No hago quedar en ridículo a Dios. Tenemos un montón de gente por ahí dando mensajes de Jesús, de la Virgen María, de los ángeles. Pero curiosamente escuchan tantos mensajes, se leen tantos mensajes, se comunican tantos mensajes, pero de la palabra de Dios poco y nada, poco y casi nada. Curioso, ¿no? Es más, conozco personas que conocen muy bien los documentos de la iglesia y la doctrina de la iglesia, pero de palabra de Dios poco y casi nada. Y y renombran a los santos y bueno, a Raimundo y todo el mundo y a los doctores de la iglesia. ¿Por qué no ir al mensaje central? ¿Por qué no buscar el mensaje primario, digámoslo de esta manera? Sí, claro, yo sé que fue primero la iglesia que la Sagrada Escritura. Yo sé que la iglesia nació en el primer Pentecostés y sé que la palabra de Dios surgió cerca del año 400 siempre con San Jerónimo. Yo se lo entiendo perfectamente, pero es palabra de Dios. Ahora, si no fuera palabra de Dios, pues fácil, quitémosla, saquémosla de la iglesia, no la volvamos a leer. Y entonces prestemos la atención solamente a lo que diga la iglesia. ¿Cierto que no estaría bien? No. Nuestro fundamento es la palabra de Dios, que va acompañada del magisterio y de la tradición. Pero no tenemos tiempo de conocer ni palabra, ni magisterio, ni tradición, pero sí tenemos tiempo de escuchar mensajes proféticos que lo único que hacen es hacernos daño. No, no, pero ¿qué daño me pueden hacer? Yo ya les dije uno, les di un ejemplo, contamina espiritualmente la vida de la persona, abre puertas espirituales, entran demonios para hacerme entender. ¿De cuáles? Bueno, eso depende de cada uno. Entonces, hay una hermanita en la comunidad que cuando yo comparto algún mensaje, a ella le gusta escribirlo y escribe la fecha. Si se cumple, es ella misma la que se encarga, un año, 2 años, no sé cuántos años después, me escribe y me dice, Norman, usted escribió, usted dijo esto hace tanto tiempo y ahora se está cumpliendo. No quiero hacer referencia a ninguno en concreto, pero varios. Yo mismo me asombro y digo, wow, es cierto. Pero sí les voy a dar un ejemplo futuro. Olguita es testiga y algunos de los del grupo de oración de Mirandela son testigos de que hace poco más de un mes tal vez estábamos en oración y el Señor colocó en mi corazón, digo yo, el Señor colocó en mi corazón,
que venía un gran verano. Ahora se está anunciando un super niño. No sabía que existía un super niño hace un mes y medio. No sabía que existía un super niño. Pero entonces también sentí que eran 4 meses que más o menos iba a calentar el sol terriblemente. Yo pensé inicialmente que eran junio, julio, agosto, septiembre. Parece que no, parece que ahora va a ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre, algo así. Pero eso no es lo importante no es adivinar, lo importante no es anticiparse a uno de los acontecimientos, eso no es lo importante. Lo importante fue que el Señor colocaba en mi corazón que hay lugares o habrá lugares en donde la gente orará, clamará al Señor y lloverá. Es decir, habrá milagros, será un milagro para muchos. Pero también habrá regiones en donde no creerán en el Señor, en donde renegarán de Dios a lo mejor, o le habrán dado la espalda a Dios de distintas maneras, a nivel religioso, a nivel político, a nivel espiritual, y entonces van a sufrir las consecuencias. Y entonces ustedes dicen, no, man, ¿y eso de qué sirve? Ah, bueno, es así implícitamente, es una invitación a buscar de Dios, una invitación a orar, una invitación a confiar y a creer en el Señor, a no temer, decía ahorita, una invitación a saber que si nosotros estamos con Dios, Dios está con nosotros, una invitación a, a ver que esas dificultades o esas cosas que pueden ser terribles para muchos y que pueden arrancar vidas, y que va a ser muy doloroso porque también van a perder muchas cosas materiales, pero también nos está diciendo el Señor, ustedes que están conmigo y que yo estoy con ustedes, no teman porque yo les voy a respaldar, yo los voy a acompañar, pero oren, busquen de Dios. Entonces, mis hermanos, más que buscar paz en un mensaje, como lo decía Gracielita, más que buscar paz, porque es que la gente generalmente busca paz. Ay, sí, sí, claro, si me dicen cosas bonitas me trae paz. Si me dicen que yo me voy a ganar la lotería, que voy a poder pagar todas mis deudas, ay, Señor, por fin, qué bueno, bendito sea Dios. Si me dicen que me van a regalar carro, moto, casa, televisor a color, finca y todo lo demás, pues claro que yo voy a tener un corazón en paz. En cambio, si me dicen, tienes que orar, tienes que cambiar, tienes que corregirte, tienes que invocar a Dios, buscar de Dios, porque si no va a venir un verano terrible en el cual vas a poder perder muchísimas de tus cosas y de tus familiares. Claro, la gente se va a quedar es mejor con aquel que le trae supuesta paz. Entonces no buscamos paz, buscamos es la voluntad de Dios, confiamos en que Él confirme, esperamos con paciencia. Es el tiempo el que dice si un profeta está diciendo la verdad o no la está diciendo, si es profeta de Dios o no lo es. Pero si nos corresponde a nosotros algún día, mis hermanitos, de grupos de oración, recibir algo y compartirlo, hagámoslo con la mayor sencillez, con la mayor humildad. Ojalá y procuremos no embalar mucho a Dios para que Él no vaya a quedar mal. Y nosotros sí, pues embalémonos y no hay problema. Y confiemos. Si es de Dios, gloria a Dios. Si no es de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Quedaremos mal nosotros, pero la gloria de Dios siempre será para Él. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias, Norma. Bueno, damos gracias a Papito Dios. Cerramos en oración este espacio eh, en el que Él nos demuestra cada día ese infinito amor que tiene para todos y cada uno de nosotros. Amado Señor, hoy te damos gracias por esa palabra tuya, por esa palabra tuya que permanece, que es presente, que es la misma ayer, hoy y siempre. Gracias porque hoy tú nos recuerdas que no todo lo que escuchamos, el Señor, viene de ti y que necesitamos, sí, Señor, aprender a discernir. Perdona, Señor, las veces en que hemos querido, Señor, que tú confirmes nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Perdónanos cuando hemos mirado más
las tormentas, los problemas, y nos hemos quedado en el temor y no nos fijamos que tú estás ahí, mi amado Rey. Hoy, Señor, queremos decirte, instrúyenos, Señor, instrúyenos para reconocer tu voz, para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, para saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Señor, instrúyenos para distinguir qué es lo que realmente viene de ti y qué nace de nuestros propios temores, de nuestros propios deseos, de nuestros propios intereses. Espíritu Santo, ven, ven sobre todos nosotros. Danos la sabiduría, danos el discernimiento, danos la prudencia, danos la docilidad. Que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, que nuestras decisiones estén de acuerdo con la palabra del Señor. Que cuando llegue esa tormenta de dificultades, Señor, podamos escuchar nuevamente tu voz, esa voz que nos dice, no, no, no temas, yo estoy aquí. Y que cuando sintamos que estamos hundiéndonos en ese mar de incertidumbres, nosotros podamos gritar con confianza, Señor, sálvame. Que invoquemos tu nombre y no otros nombres, que busquemos tu presencia y no otros lugares, Señor. Mamita María, nosotros pedimos, te pedimos a ti que seas la que intercedas para que el Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca siempre hacia Jesús, hacia tu amado Hijo Jesús. Y que esta palabra de hoy no solo despierte esa emoción de conocerte y de sentirte, sino que realmente nos transforme, que dejemos que actúe en nosotros para que la podamos poner en práctica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que nuestra confianza esté puesta en el Señor y no en los hombres, incluyéndome a mí misma. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos discernir la voluntad del Señor. Amén. Amén. Para que de manera personal, comunitaria, familiar, realmente podamos ponernos y abandonarnos en las manos del Señor sin temor y siempre pedir su ayuda y su misericordia. Amén. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso nos proteja y nos cubra en todo lugar, en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Les invitamos también a acompañarnos de manera presencial en los diferentes grupos que como comunidad tenemos en los diferentes lugares de Bogotá y Cundinamarca. Los lunes te invitamos en grupo en Subia y en Fusagasugá, los miércoles en Aguas Claras y en San Cristóbal, los viernes en Arborizadora Alta en Bosa, el sábado en el barrio Mirandela, en el oratorio de Villas del Norte. Los domingos también hay esa invitación para los jóvenes, el grupo juvenil en Arborizadora Alta y en San Cristóbal. Invitadísimos a compartir para aprender más del Señor, para orar y para aprender en ese misional. También les invitamos a esa oración de intercesión a través del Santo Rosario, que todo lo se hace como comunidad de lunes a sábado a las 3 de la tarde. Y les pedimos primero su oración y segundo su apoyo y invitar a muchísimos jóvenes para que participen en este campamento juvenil que como comunidad en apoyo de la parroquia de San Cristóbal Sur se realizará en octubre 3 y 4. Para tener mayor información podemos comunicarnos al 300-677-3027 o al 304-583-7111. Si no tenemos jóvenes, también podemos dar esa pequeña ofrenda, apadrinar a un joven para que pueda tener ese encuentro, ese caminar en el Señor. Finalmente, les damos gracias a todos aquellos sembradores de semillitas económicas de amor que hacen posible que todo lo que como comunidad hacemos se haga realidad, que el Señor bendiga y multiplique al 100%, no solamente en la economía, sino en su salud y en su bienestar integral.
Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Let love